porque no podemos estar teniendo gobiernos y responsables políticos como en este ayuntamiento, que cuando se presenta la reforma sanitaria del Partido Popular, esta que quita casi 1 millón de personas sin atención sanitaria, esos responsables políticos votan a favor y dicen estar a favor de esta situación, como han estado a favor del poco pago sanitario o como han estado a favor de los recortes en sanidad o en educación. Además de no tener esos responsables que no defienden la sanidad pública, tenemos que tener claro que somos responsables en las instituciones de defender, desde Izquierda Unida lo tenemos muy claro, de defender los derechos públicos, los derechos como la sanidad, como la educación, porque va dentro de nuestro programa, de nuestra política y nuestra forma de entender la sociedad, y debemos tener claro que esa defensa la tenemos también que convertir en una defensa desde las instituciones, desde los ayuntamientos que aglutinen a la sociedad. Es decir, necesitamos que en los ayuntamientos haya concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas que defiendan la sanidad como una bandera dentro del ayuntamiento. No hace falta que pongamos ejemplos, lo hemos tenido en este pueblo, en esta ciudad. Hemos tenido un ayuntamiento que cuando ha tenido que reivindicar la situación y los recursos en el centro de salud de Carmona o en el ambulatorio de Guadajoz, lo hemos hecho donde ha hecho falta con la ciudadanía. Y por eso digo que en Carmona tenemos que recuperar una reivindicación que es desde la institución, promover la movilización. No se entiende la institución sin movilización y al revés. No tiene mucho sentido estar en los municipios si no eres capaz de organizar los barrios en función de las peticiones, de las reivindicaciones, de esas necesidades, como es el tema de la sanidad. Y yo creo que es fundamental, ahora que estamos prácticamente a 2 meses de las elecciones también municipales, las elecciones locales, es fundamental que creemos de nuevo en Carmona un Consejo Local de Salud, un Consejo Local que sirva para aglutinar a la ciudadanía, para aglutinar a los barrios, para aglutinar a los movimientos sociales. ¿Os acordáis del colectivo por Carmona, la plataforma ciudadana en defensa de la salud, las asociaciones que estáis aquí representadas a través de asociaciones como la de fibromialgia? Pues tenemos que retomar esa manera de participar en la sociedad y en las instituciones y en el ayuntamiento. Tenemos la obligación de retomar ese Consejo Local de Salud para retomar esas medidas que nos están recortando y que nos están quitando. Y no solamente en esto, sino en los programas de prevención. Un ayuntamiento también tiene que estar para también promocionar programas de prevención de la salud, de educación para la salud. ¿Os acordáis de aquel programa de prevención cardiovascular que llevó el Virgen Macarena, que fue pionero en todo el Estado? El programa de defensa de prevención de la osteoporosis, el programa de fibromialgia también, o el programa en defensa y de prevención de las toxicomanías. Todos esos programas se han ido perdiendo poco a poco desde el ayuntamiento como una manera de prevenir, de crear hábitos saludables en la población, que también es fundamental en ese desarrollo de una sociedad que queremos que sea, no solamente que esté sana, sino que viva en las mejores condiciones. Por último, solamente quería plantear esta cuestión porque desde los ayuntamientos, Gaspar se centrará un poco a nivel global, como ha dicho Sebastián, un poco lo que ha sucedido en Andalucía. Desde los ayuntamientos tenemos la opción de abanderar la defensa de esa sanidad pública, de esa educación pública, de esos derechos básicos que nos están arrebatando y que no podemos permitir que esta situación, casi 1 millón de personas sin atención sanitaria, se vuelva a pasar o siga pasando en este país. Por tanto, tenemos que en los pueblos, en las ciudades, retomar esa defensa, construir otro país, construir otra Andalucía. Y yo creo que podemos hacerlo y debemos hacerlo porque hay una necesidad cada vez más creciente y es lo que queremos plantear. Así que nada más, muchas gracias y paso la palabra a Sebastián Martín Recio. Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y con vosotras, de estar aquí con Encarni, apoyándola, formando parte en Izquierda Unida de este proyecto que yo creo que va a conseguir ser victorioso en Carmona, porque no solamente se lo merece por la trayectoria, y estar también con Gaspar Llamazares, compañero, colega, con el que he compartido pues muchas luchas, muchas experiencias, y
tenemos una sintonía política y para nosotros pues es un orgullo, es una satisfacción muy grande que esté aquí en Carmona, ¿eh? Te lo decimos porque realmente es así. Como toca hablar de la sanidad, nosotros no partimos de cero y es muy importante refrescar un poco la memoria para saber de dónde venimos y para saber cuando Encarni ha comentado esos 5 o 6 ejemplos de los compromisos que ha tenido Izquierda Unida aquí en Carmona con temas de sanidad. Venimos, digamos, de una trayectoria larga de compromiso por el tema de la salud pública en Carmona. Hoy estaba haciendo un curso intensivo de actualización en temas médicos, porque aunque me haya jubilado, pues lógicamente yo sigo con mi vocación y mis deseos de aprender más y por supuesto estoy también desarrollando otras ramas del conocimiento de la salud de las personas. Y entonces en este curso, que es un curso intensivo de actualización, hay varios temas centrales. Uno de ellos era la enfermedad respiratoria, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el ponente puso una diapositiva de las tasas de mortalidad por enfermedades pulmonares crónicas en España. Y al poner la diapositiva, la parte que correspondía a Andalucía estaba en rojo como la comunidad autónoma con una tasa de mortalidad mayor por enfermedades pulmonares en España. Claro, no es solo eso, es que hace unos 7 u 8 años la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública denunció con datos cogidos del Atlas del Cáncer en España y de los datos estadísticos oficiales, como resulta que Andalucía, sobre todo el triángulo Huelva, Sevilla, Cádiz, tenía las tasas de mortalidad por cáncer más altas de España, sobre todo cáncer pulmonar, y las tasas de infarto de miocardio. Este tema, cuando salió, lo llevamos al Parlamento de Andalucía. Yo concretamente, como miembro, que además fui de los que crearon la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Andalucía, lo llevamos al Parlamento a través de una diputada extraordinaria, que para nosotros tiene una trayectoria y la guardamos en el recuerdo con mucho cariño, que era Concha Caballero. Ella llevó en el Parlamento los datos que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública había mostrado de Andalucía. ¿Por qué Andalucía tenía esas tasas de mortalidad por cáncer, por infarto de miocardio y hoy, cuando he visto también, incluso por enfermedades pulmonares más altas de España? ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque tú puedes tener a lo mejor las tasas más altas de enfermos, pero estamos hablando de las tasas más altas, en el caso de las enfermedades respiratorias, de personas que mueren, porque puede haber tasas más altas en otras comunidades, pero por una serie de circunstancias no corresponde luego a las tasas de mortalidad tan altas. ¿Por qué? Bueno, el papel que nosotros hemos venido desempeñando en defensa de la sanidad pública no es solo en defensa de los servicios sanitarios, sino también en defensa de las condiciones ambientales, de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo que provocan la aparición de enfermedades. Esto quiero que lo tengamos claro porque muchas veces nos creemos que, digamos, la salud se circunscribe al ámbito de los hospitales o al ámbito de los centros de salud. Pues bien, en Carmona nosotros hemos tenido un compromiso por la defensa de la sanidad pública de primera magnitud. Y voy a poner 3 o 4 ejemplos, con lo cual también, digamos, refrescaremos la memoria. Carmona había un problema muy grave de agua. El agua estaba contaminada por nitratos. Y esto, cuando lo descubrimos, estábamos nosotros en la oposición, a través de una persona, de un químico, que particularmente me dijo, que yo entonces era jefe local de sanidad aquí, que si yo tenía o conocía los datos de los análisis de control del agua potable de Carmona, que tenían unos índices de nitratos por encima de los 50 miligramos por litro, que es la cifra máxima permisible en aquel tiempo. Yo no tenía esos datos porque las analíticas las hacía el farmacéutico titular. Fui a hablar con el farmacéutico y efectivamente me dijo que sí, que era cierto.
pero que a él le habían dicho en la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía que no tenía que preocuparse nada más que de mandar los resultados de los análisis y que no se preocupara de más nada porque eso era una cosa que no debería de ser de conocimiento público. Bien, en aquel tiempo el agua hasta 5 miligramos por decilitro podía ser permisible su consumo, pero permisible no era potable. Bien, entonces llevamos el tema al Parlamento de Andalucía y paralelamente hicimos un estudio pidiendo los datos, fíjate, de todos los análisis de agua de todos los pueblos de Andalucía, metiéndolo en una base de datos. Vimos que en Andalucía había 1.200.000 personas, o sea, pueblos, municipios que agrupaban a 1.200.000 personas que estaban en las mismas condiciones, es decir, que en el consumo del agua pública, del agua de los grifos, había una tasa de nitrato por encima de los valores permisibles. Un día cogimos y, ante notario, con un farmacéutico, cogimos una muestra, se analizó y estaba en 90 miligramos. Efectivamente, esto se denunció a la Fiscalía dijo que no era delito. Yo creo que si hoy se hubiera denunciado, seguro que hubiera dicho que sí, pero estamos hablando de hace un montón de años y el tema fue al Parlamento Europeo, donde un diputado de Izquierda Unida, Alonso Puerta, lo llevó y consiguió una resolución de la Comisión Europea que obligaba al Gobierno de España a bajar la cifra de 90, a partir de 90 ya no era potable, entre 50 y 90 sanitariamente permisible y de 0 a 50 se podía beber. De tal manera que obligó al Gobierno de España a cambiar la normativa para que a partir de 50 el agua ya no fuera potable. Y entonces tuvieron que sacar la cisterna a la calle. No sé si recordaréis la época que en Carmona, cada 2 por 3 las cisternas tenían que salir. ¿Por qué? Porque el agua de consumo no era un agua potable. El compromiso nuestro con la salud pública en un tema tan importante como el agua, con una cantidad de nitratos que podía provocar enfermedades como la metahemoglobinemia infantil o incluso por los nitratos, si se convierten en nitrosamina, podían ser cancerígenos, cáncer de estómago. Entonces, fue una lucha grande y tuvimos, por supuesto, muchos obstáculos por parte de la Junta de Andalucía y, efectivamente, gracias a la movilización popular, fuimos al Parlamento de Andalucía, una comisión del Grupo Municipal de Izquierda Unida, entregó 8.000 firmas de los ciudadanos de Carmona y los resultados de los análisis y se puso en marcha de manera urgente, bueno, pues un proceso. Primero fue el agua del canal del Bajo Guadalquivir, que cada 2 por 3, como sabéis, venía contaminada de alpechines, y finalmente el embalse del que ahora bebemos, pues que es un agua efectivamente mucho mejor y un agua aceptable. Ese ejemplo lo pongo para que veáis cómo un tema tan importante para la salud pública como es el agua, había una administración que estaba permitiendo que la contaminación por nitratos de la agricultura intensiva, la contaminación de los acuíferos, estuviese provocando que el agua que llegaba era un agua que podía ser un riesgo para la salud. Como el tema del agua, tenemos el tema de la vivienda. Ahora mismo nosotros no tenemos que hablar mucho de ese tema, sino con ver las imágenes de Itasa, ver las imágenes de Copraga, ver las imágenes de la cooperativa olivarera, el rescate de suelo con la intervención pública del ayuntamiento para conseguir suelo público y hacer vivienda, mejorando la calidad de vida de las personas, porque sin una vivienda digna las personas no están en unas condiciones de salud adecuadas. He puesto esos 2 ejemplos, podría añadir el ejemplo de las toxicomanías, como ha comentado Encarni, que hubo un tiempo que aquí había más de 400 heroinómanos que estaban en una situación muy complicada y el sistema sanitario público no se quería hacer cargo. Hicimos una labor muy importante, Se creó la Asociación de Lucha contra la Droga, conseguimos un local, conseguimos los medios, y hoy aquellos medios que se consiguieron estando nosotros en la oposición, hoy son medios públicos, están municipalizados. El médico, la trabajadora social, la psicóloga son personas contratadas por el ayuntamiento y no dependiendo de subvenciones como en una primera fase. He puesto esos 3 ejemplos para que veáis el compromiso y la trayectoria de hace años con la salud pública. Y voy a terminar poniendo otros ejemplos de nuestra trayectoria, compartida por supuesto con una cantidad inmensa de ciudadanos de Carmona
que apoyaban con firmas y con movilizaciones la mejora de los servicios sanitarios. Comenzamos en el año 86 recogiendo firmas para hacer viable pasar del sistema ambulatorio al centro de salud, para que el centro de salud tuviera programas de prevención, tuviera más personal y realmente tuviera una labor no solo asistencial, sino también una labor de promoción de la salud y una labor preventiva. Recogimos la firma y aquí, como ha dicho Encarni, hay que recordar la labor del colectivo por Carmona, personas que iban casa a casa y recogieron hasta 10.000 firmas de carmonenses y se la entregamos al director general de asistencia primaria, que por cierto muchos compañeros de Izquierda Unida habían colaborado en la primera fase de la reforma sanitaria, que era una promoción de esta reforma de la atención primaria. Posteriormente a eso fuimos consiguiendo mejoras y el centro de salud se amplió el edificio al doble del tamaño del que había anteriormente, como recordaréis, porque la administración quería quitar el cartel de entrada que ponía ambulatorio y poner centro de salud sin hacer más modificaciones, a lo cual nos negamos, porque entonces ya estábamos gobernando nosotros el ayuntamiento y no podíamos consentir que ese fraude se diera. Y efectivamente la plantilla de personal sanitario, tanto personal médico como de enfermería, auxiliares, etcétera, se amplió y el edificio también se amplió, con lo cual tuvimos una mejora importante. Pero la última fase ha sido una fase de recorte, y cuando me refiero a la última fase me refiero desde hace no solo un año o dos, sino desde hace bastante años. Las urgencias están masificadas, tenían unos recursos insuficientes. Tuvimos el caso de aquella anciana, que recordaréis, que murió esperando que llegara la ambulancia, que no llegó. Se creó aquella plataforma y se hizo una manifestación en Carmona, que fue la manifestación más grande últimamente que se hubiera conocido en la ciudad, encabezada por los familiares, y eso era muy importante cualitativamente, no encabezada solo por los concejales, no, encabezada por los ciudadanos y empezando por los familiares afectados, dolientes de cómo una deficiencia en los recursos sanitarios puede llegar a provocar situaciones realmente de riesgo para la vida. A partir de ahí, vosotros sabéis todo lo que ha ocurrido en el centro de salud y con la sanidad en Andalucía. En Andalucía ha habido un recorte del orden de más de 7.000 trabajadores sanitarios que han sido quitados del medio, han sido despedidos, porque hay muchas personas que son interinos, que tienen contratos eventuales, contratos por meses, contratos al 75%, aunque lo hagan trabajar al 100%, y eso le ha servido siempre a la administración para tener a las personas, sobre todo al personal sanitario, temeroso de que puedan trasladar un contrato cada mes, por el mes que viene no te contrato, ¿no? La urgencia ha estado siempre en una situación precaria. Se pudo conseguir la ampliación con el DECU gracias a aquella movilización, una ampliación insuficiente que hizo recaer sobre el ayuntamiento el coste de la ambulancia y los conductores, cuando eso es competencia de la Junta. Fue una negociación que hizo en aquel tiempo el gobierno del PSOE, que, por lo menos dio como resultado positivo tener ese recurso, pero con una visión pues realmente no adecuada a lo que las competencias de la Junta de Andalucía establecen. Hemos promocionado la salud, hemos defendido los servicios sanitarios públicos y hemos estado siempre en esa defensa de lo público, teniendo en cuenta que lo público es la salud, el bienestar, el empleo, el agua, los alimentos, es decir, todo, y teniendo en cuenta que también son los servicios sanitarios. Hemos tenido una defensa muy fuerte en Carmona de todos estos temas y nos ha preocupado mucho que Carmona, este distrito sanitario, tenga unas elevadas tasas de cáncer, como muchos ya habéis, porque salió en la prensa la denuncia que hicimos, y que nosotros consideramos que merecía, digamos, una atención especial desde el punto de vista del estudio epidemiológico, es decir, saber el por qué se dan esas cifras y no solamente decir, bueno, sí, pero es que depende, las estadísticas son relativas. No, las estadísticas están ahí y las personas que han fallecido por esas causas, infarto de miocardio, cáncer de pulmón, están ahí y no son ninguna tontería.
Entonces, yo termino diciendo lo siguiente. Ahora vienen las elecciones municipales. Bien. También tenemos las elecciones autonómicas. Bien. Cuando llega este momento, yo quisiera que no olvidásemos dos cosas. Primero, la trayectoria que Izquierda Unida ha tenido compartida con todos los ciudadanos en la movilización, en la exigencia de recursos, con conquistas reales. No solo exigencias. Ahí está el centro de salud, ahí están todas las medidas que se han tomado, desde el agua, la droga, la vivienda, es decir, los especialistas que pudimos conseguir que vinieran, etc. Eso es lo primero. Y lo segundo, que sepáis que la situación sanitaria en Andalucía está atravesando muchas dificultades porque el gobierno andaluz, aunque no ha llegado a la temeridad de hacer lo que están haciendo en otras comunidades autónomas, de una manera sinuosa, de una manera, vamos a decir, subrepticia, es decir, por lo bajini, está privatizando una serie de aspectos dentro de la sanidad, que consiste en aumentar los conciertos con entidades privadas. Por ejemplo, las clínicas de diálisis para personas que tienen insuficiencia renal han ido aumentando. Cualquiera sabe que ya se han abierto en la provincia de Sevilla, pues en Bellavista hay un hospital, el hospital que se llama de Viamed, Santa Ángela de la Cruz, el hospital Nisa en el Aljarafe, el hospital Kiran, del Sagrado Corazón. Han aumentado mucho la clínica y los hospitales privados, sus recursos y la asistencia a gente, por dos motivos. Primero, porque los servicios públicos han ido deteriorándose y mucha gente han ido desplazándose a pedir asistencia o a pagar la asistencia en los servicios privados. Entonces, eso que está ocurriendo tenemos que procurar que no avance. Está parado porque, entre otras cosas, el gobierno andaluz, entre las exigencias que Izquierda Unida propuso para formar parte de ese gobierno, y lo dice uno que no estaba de acuerdo con que Izquierda Unida estuviera ahí, pero una de las exigencias que puso Izquierda Unida fue que los presupuestos para la sanidad pública y el modelo de sanidad pública no se tocaran. No lo han tocado, lo han toqueteado, pero no lo han llegado a, digamos, a romperlo. ¿Comprendéis? Le han dado un zabarrón y yo creo, pienso así, que es obligación de todos defender esta sanidad pública. Y nosotros, en Carni, con la propuesta de Consejo de Salud, mantenemos el compromiso de hacer factible esa defensa de la salud pública, una defensa de los servicios sanitarios públicos, una defensa de los intereses de la mayoría. Eso es lo que ha hecho Izquierda Unida desde que en este ayuntamiento, hace ya bastantes legislaturas, tanto en la oposición como en el gobierno, ha venido realizando. Y ahora, dentro de unos meses, dentro de un par de meses, con el Carni vamos a seguir luchando. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una idea de acto en el que hablar de la sanidad pública y del asalto a la sanidad pública, felizmente fracasado, yo creo que han fracasado, por parte del Partido Popular en esta legislatura y al calor de la crisis. Pero como tengo mono de coordinador, pues no me resisto a hacer alguna valoración, con todo el respeto, por supuesto, pero hacer alguna valoración sobre esta convocatoria extraña de elecciones en Andalucía. Con los datos que tenemos, con los datos que ya tenemos, es verdad que son encuestas y algunas de ellas muy interesadas, podemos concluir que la convocatoria electoral anticipada no tenía que ver con la inseguridad que le creaba a la presidenta de Andalucía Izquierda Unida. Hombre, yo si tuviera todas las votaciones garantizadas en el Parlamento, en mi Parlamento asturiano, y si además me hubieran aprobado los presupuestos, no se me ocurriría decir que estaba inseguro o que tenía una situación de inestabilidad, porque más estabilidad no cabe más. Ahora bien, si lo que pretendía era que Izquierda Unida cambiara sus usos y costumbres, cambiara, por ejemplo, su práctica que ahora se pretende generalizada
de tomar las decisiones de manera colectiva, con la participación de sus militantes, de evaluar también los compromisos de gobierno, o que Izquierda Unida plantease en el seno del gobierno iniciativas como la defensa de la vivienda frente a los desahucios, del derecho a la vivienda, o iniciativas de solidaridad internacional, yo creo que eso no es inseguridad, no es inestabilidad. Eso es que el Partido Socialista de Andalucía no soporta políticas de izquierdas, ni siquiera políticas de izquierdas en el gobierno. Y yo quiero defender y quiero reivindicar para Izquierda Unida, es verdad que, como se ha dicho aquí, cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Y como en el fútbol, el alineamiento, la alineación del equipo nos gustaría de otra manera, y la táctica estamos seguros que la haríamos mejor, ¿no? Pero hay que reconocer una cosa a Izquierda Unida, yo lo digo desde fuera, ¿no? Izquierda Unida, convocatoria para Andalucía en el gobierno andaluz. Y es que los temas que estaban en la sociedad española y que parecía que era solamente problema de los afectados y de las asociaciones que les defendían, por ejemplo, los desahucios, los pusieron encima de la mesa del Consejo de Gobierno. Los problemas que afectaban a la salud de los ciudadanos o que afectaban también a la participación democrática de los ciudadanos, los pusieron encima de la mesa del gobierno, con desigual fortuna. Tenemos la fuerza que nos dan los votos de los ciudadanos, pero yo creo que hay que reconocerle eso a Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía. Y lo hago porque en este momento de campaña electoral seguramente habrá muchas promesas para el futuro, muchas ilusiones para el futuro. Pero yo creo que es muy importante la memoria, el testimonio y la resistencia. Y eso Izquierda Unida lo tiene acreditado. La memoria histórica de lucha, la resistencia en la época franquista y también la resistencia democrática. Y por supuesto el compromiso en determinado momento con el pueblo andaluz. Seguramente que cuando los compañeros decidieron participar en el gobierno no fue una decisión cómoda. En Asturias decidimos no estar en el gobierno y estar en el Parlamento. En Extremadura decidieron ni en el gobierno, ni colaborando en el Parlamento. Y seguramente nos reprocharán en todas partes lo mismo. Pero hay que decir que hay que reconocerle a los compañeros que se han comprometido en un momento difícil, que no somos una fuerza política que sale corriendo cuando vienen las dificultades, y que además han puesto encima de la mesa los problemas de los ciudadanos, o que hemos puesto encima de la mesa los problemas de los ciudadanos. Y lo digo ahora en campaña electoral, porque es el momento de decirlo, ¿no? Porque en esta campaña seguramente se dirá que la expectativa de Izquierda Unida no es muy favorable en las encuestas. Y yo creo que es una injusticia para con Izquierda Unida. Creo que cometemos muchos errores y estoy convencido de que los seguiremos cometiendo porque somos seres humanos. Pero creo que no es justo que de esta campaña electoral salga debilitada la posición de quien más ha puesto en favor de los ciudadanos, desde el gobierno o desde la oposición, pero quien más ha puesto en favor de las necesidades y de los problemas de los ciudadanos. Creo que no es justo y por tanto apelo a la justicia del pueblo andaluz, que creo es un pueblo justo, y por tanto a que en estas elecciones también retribuyan el testimonio, la memoria y el compromiso de Izquierda Unida. Creo que se lo merece Izquierda Unida, con sus aciertos y con sus errores, pero se lo merece. Y paso, esa es una liberación que tenía que hacer desde fuera, pero que me parece importante en campaña electoral, ¿no? Es cómo nos vemos y cómo os veo desde Asturias, desde los montes de Asturias, ¿no? Pero ahora quería también comentar lo relativo a la sanidad. Y recientemente recordaba un cuento de Julio Cortázar que se llama La casa tomada.
si alguno lo recordáis, pero lo voy a resumir muy brevemente, es una casa que no es maravillosa, es una casa solariega, ¿no? Donde viven dos hermanos que quieren esa casa, es la suya, y empiezan a notar que se van ocupando las habitaciones con un ruido extraño. Esos dos hermanos van dejando las habitaciones de la casa en la medida en que algo extraño las va ocupando. Finalmente, ese ente extraño, que os propongo que consideréis que es el mercado, Julio Cortázar pretendía que era el peronismo, pero el mercado ocupa las habitaciones. Finalmente los hermanos, fatalmente resignados, abandonan la casa, su casa, y arrojan las llaves a una alcantarilla para que nadie se le ocurra entrar en contacto con el mal. El mal, en ese caso, quien ha tomado la casa. Yo creo que la diferencia con ese cuento de Cortázar en relación al modelo social y en particular al sistema sanitario es que es verdad que han tomado alguna habitación, han asaltado una parte del sistema sanitario y lo han hecho quienes más tenían que defenderlo, los gestores sanitarios. Han actuado como el caballo de Troya, que le han dado las llaves de la ciudad al enemigo. Pero si bien han conquistado alguna habitación, yo estoy convencido de que no han conquistado la casa. Y por ejemplo, el principal objetivo del Partido Popular, aprovechando la crisis, no era recortar el presupuesto sanitario, que por supuesto que lo han recortado y que se lo han impuesto a las comunidades autónomas, sino lo fundamental era aprovechar la crisis para quitarle un derecho a los ciudadanos, para que la sanidad no fuera un derecho. ¿Sabéis cuál fue el principal cambio en esa ley? Que ya no fuéramos ciudadanos con derecho a la salud, sino fuéramos asegurados. Quiere decir que hay unos que tienen seguro y otros inseguros, unos que tienen cobertura sanitaria y otros que están excluidos. Pues eso que lo han conseguido parcialmente, han fracasado en el objetivo de cambiar el modelo sanitario español. Lo han hecho por decreto, con lo cual por decreto lo cambiaremos, sin ninguna duda. Ese decreto lo derogaremos. Por tanto, es bastante más fácil de lo que parece acabar con esa medida. Pero por otra parte lo han hecho con esa sumisión al emperador alemán o a la emperatriz alemana que a mí me pone de los nervios. Porque si algo tiene el modelo sanitario alemán es que es peor que el español. Si es que vienen aquí a curarse, por favor. Porque saben que su modelo sanitario es bastante peor. Por ejemplo, en nivel de salud están en los puestos 20 y tantos del mundo. España está con Japón en el tercero o el quinto, se disputa el tercero y el quinto. Pero ¿sabéis cuánto gastan en sanidad? Una barbaridad. Gastan 2 puntos del Producto Interior Bruto más que nosotros. Nosotros gastamos el 6, ellos gastan el 8 en la sanidad pública. ¿Por qué? Porque una buena parte de la sanidad alemana es privada. Y la sanidad privada es más cara y además crea menos salud en los ciudadanos. Es así. Y estos, que como digo, tienen un complejo, además del seguidismo de la emperatriz de Alemania, pues intentaron cambiar el modelo sanitario con el Real Decreto 16/2012 y llevarnos a lo que vivía mi padre y lo que acaba de comentar Sebas en Carni, que era el modelo ambulatorio para asegurados, excluyendo al resto de los ciudadanos. Pues bien, ese modelo de seguro no lo han conseguido. ¿Sabéis cuántos se han apuntado al seguro que ellos denominaban de libre asignación? Aquellos que no tenían cobertura y entonces tenían que apuntarse al seguro. 500 personas. Es decir, 1 millón de personas excluidas del sistema sanitario, inmigrantes, emigrantes, de todo, porque esto es como lo de Brecht, empiezan por unos y se extiende como una mancha de aceite, y sin embargo solamente 500
en ese seguro que ellos querían convertir en un seguro público-privado, en un sistema mixto de sanidad. En ese sentido, en el sentido de cambiar el modelo, la habitación sigue siendo la habitación pública. La habitación sigue siendo la habitación del sistema público y uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa, con todos los problemas que hemos comentado y que comentaremos. ¿Gracias a quién? Yo creo que en ese sentido hay que reconocer que la lucha sirve. No es verdad que a lo largo de esta legislatura nos hayamos movido mucho y que no haya servido de nada. Es mentira, es su discurso. Es de lo que nos quieren convencer, pero ha ocurrido lo contrario. Ellos tenían en el primer decreto, en el decreto que presentaron en el Congreso, que luego han tenido que ir modificando, tenían una previsión, que era convertirnos en el modelo holandés. En Holanda han cambiado el sistema sanitario de un sistema sanitario público a un sistema de seguro, a un sistema mixto, y ya gastan 2 puntos más del PIB en el sistema sanitario. Es un fracaso. Bueno, pues en España ese objetivo no lo han conseguido por las luchas, por las movilizaciones, por la presión ciudadana y por el propio sistema político. Porque hay que decir que cuando se denosta tanto el sistema autonómico, pues algunas cosas están bien. Es un parapeto contra decisiones arbitrarias del gobierno central que, por ejemplo, pueden no compartir otras comunidades autónomas en la misma intensidad. Y en ese sentido, el laboratorio de Mr. Jekyll, del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, es Madrid, es Cataluña, es una parte de Valencia, la Sierra Cospedal, por supuesto, en Castilla-La Mancha, pero no ha sido el laboratorio en todo el país, no lo han conseguido. No lo han conseguido. Y en aquellos sitios donde Dr. Jekyll cada vez se parecía más a Mr. Hyde, incluso ahí han tenido resistencia y han tenido que doblegar la rodilla. Y han tenido que aceptar que no se podía acabar con el sistema sanitario público, que no se podía convertir en el modelo sanitario de derechos en un modelo sanitario de seguro solamente para los asegurados. Yo creo que en ese sentido hay que decir que no somos como en La Casa Tomada, 2 hermanos que nos resignamos a que acaben con nuestra propiedad. No lo vamos a hacer, no lo hemos hecho y no lo haremos. Y en ese sentido creo que es importante destacarlo para que, bueno, unas elecciones son importantes, pero también la actividad cotidiana, la lucha cotidiana de que hablábamos ahora, es muy importante, porque entre elección y elección los ciudadanos votan en las manifestaciones, en las movilizaciones, en la opinión pública, en todo eso también se vota. Es muy importante. También en las elecciones, por supuesto. Pero había otros objetivos en ese Real Decreto, de alguno de ellos me he hecho eco, ¿no? Que era, el fundamental era, bueno, en España decían, hay mucho turismo sanitario. Bueno, turismo sanitario, bueno, el planteamiento de ellos era que es que había gente que tenía derecho a la salud y no tenía que tenerla, ¿no? Yo creo que la crisis posterior, la crisis del ébola, nos demostró que los virus no diferencian entre blancos y negros, y no diferencian entre clases sociales, y tampoco diferencian entre África y Europa. No lo diferencian, ¿no? Y yo creo que esa valoración que ellos hicieron también fracasó en la gestión del ébola. Esa exclusión de colectivos muy importantes en nuestro país. De esa manera, por ejemplo, los efectos colaterales, las víctimas del Real Decreto, las víctimas de la política sanitaria del Partido Popular, fueron, en primer lugar, los inmigrantes sin papeles. Pero como éramos un sistema universal para todos, donde no se preguntaba de dónde venías para atenderte y para curarte, en el momento en que introdujeron el elemento ese de asegurado o no asegurado, crearon un verdadero desbarajuste. De tal manera que además, como quien daba la condición de asegurado era el Ministerio de Trabajo o de Empleo ahora, que tiene sorna llamarlo Ministerio de Empleo, pero el Ministerio de Empleo, que considera que todos somos unos defraudadores hasta que se demuestre lo contrario, pues
el Ministerio de Empleo lo que hizo fue una utilización restrictiva de ese criterio de exclusión y empezó a excluir y no paró. Excluyó primero a los inmigrantes sin papeles. Luego, a pesar de que el decreto decía que había que atender a embarazadas y había que atender a menores, la interpretación era que ni embarazadas ni menores. Y en muchos sitios se les pasaba factura y no se les atendía. Luego, bueno, por aquello de que inmigrante y emigrante para el Ministerio de Empleo es lo mismo, a los emigrantes españoles que han ido a trabajar a Francia y a Alemania porque no tenían trabajo en este país, les quitaron también la cobertura sanitaria. También les quitaron la cobertura porque decían que 3 meses allí ya tendrían residencia en Alemania o lo que fuera y ya tendrían la cobertura sanitaria alemana o francesa o cualquiera otra, ¿no? Pero no contentos con eso, las medidas de recortes que hemos hablado, de presupuestos, de recortes de personal, han supuesto también otro modelo de exclusión. O las listas de espera no son un modelo de exclusión, es un modelo de exclusión sanitaria. Ayer decía el secretario general de Sanidad en la comisión que la lista de espera en España era de 3 meses. Y yo le dije a usted, le tienen engañado. Porque hay un estudio de encuesta de la Sociedad de Defensa de Sanidad Pública que demuestra que el doble o el triple de lista de espera la que hay en nuestro país. ¿Qué ha provocado esa lista de espera? Pues que se duplique la derivación a entidades privadas. Eso es lo que ha provocado, una privatización encubierta del sistema sanitario. Cuando el sistema sanitario público no responde en tiempo y forma, lo que ocurre es el incremento de negocio del sector privado. Y también durante este tiempo hemos vivido la privatización de hospitales en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas. Eso sí, una privatización que el Partido Popular siempre compara con Andalucía, en mi opinión, de manera tramposa, ¿no? Porque lo que han hecho en Madrid, lo que han hecho en Alcira, es privatizar, convertir en propiedad y en gestión privada todo un sector de la atención sanitaria. Y además lo han hecho en hospitales de primera línea. Y no es lo mismo comparar número de camas sin saber qué tipo de hospitales tienen esas camas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña y en Madrid, Cataluña un 50% y Madrid más de un 30% de las camas son privadas. Y ese 50 o 30% de las camas, es decir, esa casi mitad de la sanidad privatizada, está en los hospitales de segundo y de tercer nivel, en los hospitales más importantes. Sin embargo, en Andalucía, todavía, esa privatización está en torno al 10%, como en mi comunidad, en Asturias, está en torno al 10%, y afecta fundamentalmente a pequeños hospitales o hospitales medianos en nuestras comunidades autónomas. Por tanto, digamos que hay una privatización localizada que podemos revertir de forma mucho más fácil que en Madrid. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, antes de ayer, acaban de adjudicar la gestión del Hospital de Toledo, 1000 y pico camas, a una entidad privada cercana, bueno, por las cajas quebradas, cercana a los sectores empresariales que antes vivían de la construcción y ahora quieren vivir también del sector sanitario, y esa privatización es para los próximos 30 años. Con lo cual, decía el consejero, iniciamos un camino y si cambia el gobierno, que paguen. Si cambia el gobierno y quieren revertir la privatización del hospital, que lo paguen, por supuesto, a nuestros amigos, porque como he dicho antes, somos el caballo de Troya, que en vez de gestionar lo público para los ciudadanos, gestionamos lo público para mi negocio privado y el de mis amigos. Esa es la realidad de la política de privatizaciones. Esa es la política que
ha avanzado a lo largo de los últimos tiempos, aprovechando la crisis económica, porque en definitiva, la gestión de la crisis económica no es la que responde a los intereses de la mayoría ni a los intereses de los ciudadanos. No. Se ha aprovechado la crisis económica para hacer negocio. Pero hacer negocio en la sanidad, con las privatizaciones, hacer negocio en la educación. Hoy se decía que se ha adjudicado terreno en Madrid a colegios concertados a precio de saldo. No me extraña que luego tengan buenos resultados económicos, si además se financian por una parte a través de lo público y por otra parte a través de las fundaciones que dependen de los colegios en abierta ilegalidad, porque es ilegal cofinanciar la educación privada en nuestro país, pero con la complacencia de los gobiernos. No solamente de este gobierno, de gobiernos también anteriores. Se ha aprovechado esta crisis para la privatización. Es decir, cuando se dice estamos saliendo de la crisis, que deberíamos haber salido mucho antes, en realidad lo que se dice es que ya las ganancias son suficientes, ya hemos bajado tanto los salarios, ya hemos privatizado tanto la sanidad, la educación y los servicios sociales, que ahora podemos empezar otra vez a invertir porque nos ha salido rentable el periodo previo a la crisis. ¿Alguien ha visto un constructor o un promotor en la cárcel? ¿Alguien ha visto un solo juicio que afecte a los promotores y a los constructores, que son los que han traído la crisis a este país? Nadie. Nadie ha visto ninguno. Bueno, pues les salió bien antes de la crisis, no repartieron beneficios. Luego en la crisis les hemos financiando la crisis de las cajas de ahorros y de los bancos, que de todo ha habido, ¿no? Y ahora, al salir de la crisis, pues están obteniendo rentabilidad, invirtiendo en sectores que son derechos ciudadanos, sustituyendo derechos ciudadanos por negocios. Esa es la realidad. Y la conclusión es, pues lo que hemos visto también en los datos de Cáritas y de otras organizaciones como UNICEF, que demuestran que España es uno de los países más desiguales de Europa, el segundo por la cola más desigual, y donde existe un volumen de pobreza más alto. Bueno, blanco y en botella leche. Unos pocos que se han beneficiado antes, durante y después de la crisis, y otros, la gran mayoría, que han sido perjudicados por la crisis. Y eso ha pasado en sanidad, y eso ha pasado, como os decía, en relación al Real Decreto, en relación al ébola, pero quería terminar comentándoos algo muy cercano, que es el caso de la hepatitis C, que es todos los temas, bueno, podemos llamar de las estrategias de privatización de los sistemas sanitarios públicos, ¿no? En el caso de la hepatitis C se ha producido un avance casual, digo casual, de la investigación científica, porque un fármaco que estaba utilizándose en el SIDA, vieron en personas que estaban infectadas de hepatitis C y de SIDA que curaba la hepatitis C. Dijeron, ¡eureka! Y aunque estaba ese fármaco ya patentado, hubo un listo, que en este sistema los especuladores y los listos abundan, que dijo, me voy a forrar. Compro la patente, y compró la patente, y hago subir el precio a la estratosfera. Y lo que a mí me costó 100 euros, cada tratamiento a esa empresa le costó 100 euros, les voy a poner a los estados que tengan dinero, a los estados que tengan Sistema Nacional de Salud, 30.000 euros o 50.000 euros cada tratamiento, cada uno de ellos. Bueno, el gobierno dice que ha negociado muy bien y que ha rebajado el precio. Pero si seguimos así, si dejamos que el mercado ocupe no solamente la casa sanitaria, sino la casa farmacéutica, estamos perdidos. Si el mercado utiliza la especulación, no solamente con nuestras viviendas, dejándonos sin el acceso a la vivienda, sino ahora utiliza la especulación también con los fármacos, pues va a ser muy difícil
que los sistemas sanitarios se sostengan. Por tanto, se abren algunas posibilidades y algunas necesidades. Yo vuelvo otra vez al ébola. Decían, es que no hay medicación para el ébola porque en África no hay quien la pague. Vaya monstruosidad, ¿no? Es decir, solamente hay medicación para una enfermedad si hay un Estado capaz de financiar la investigación y luego los fármacos. Pero eso tiene trampa. Porque, por ejemplo, los fármacos del ébola, ¿sabéis quién investigó? ¿Sabéis quién tenía desarrollada la investigación? El sector público. La universidad, el gobierno canadiense y el gobierno americano. Y en concreto sus ministerios de defensa. Pero, ¿sabéis quién es el accionista mayoritario de Gilead? El accionista mayoritario del nuevo fármaco en hepatitis C. Donald Rumsfeld. O sea, que el sector público investiga, como en el caso de la sanidad, el sector público pone en marcha el sistema sanitario, y algún listo que tenía la obligación de defender ese sistema porque eso se lo encargan los ciudadanos cuando le eligen, crea un negocio especulativo en torno al sistema sanitario o en torno a la farmacia, en torno a los fármacos. Pues bien, nosotros no tenemos el mismo problema que África, pero parecido. Por ejemplo, a las empresas farmacéuticas ya no les interesan nuestras enfermedades agudas, que lo sepáis. Solo les interesan las enfermedades por las cuales tengamos que tomar una pastilla durante 20 o 30 años. Es decir, el tiempo de la patente. Si tenemos una enfermedad aguda que dura una semana, pues están empezando a no interesarles esas enfermedades. De tal manera que en Europa, que se está produciendo una escalada de resistencias a los antibióticos, nos podemos encontrar con una crisis de garabatillo en torno al tratamiento de cosas tan básicas como es una infección. ¿Y cuál es la fórmula para evitarlo? Pues vuelvo otra vez a lo público. La forma para evitarlo es que no solamente lo público investigue, sino lo público también desarrolle en aquellas, digamos, cuestiones que necesiten los ciudadanos, los fármacos, que recuperemos la industria de genéricos y la industria pública para producir fármacos que de otra manera el sector privado no investigará y que el sector privado no pondrá en marcha porque no tiene interés para ellos. Y luego existe también otro mecanismo que no ha puesto en marcha nuestro propio gobierno, ¿no? Que se llama la licencia obligatoria y que existe en la legislación internacional y hoy está en debate en el Congreso de los Diputados. No la han modificado, pero nadie la ha utilizado nunca. Italia la ha utilizado 3 veces con el SIDA. ¿Sabéis lo que es? Pues es que el Estado considera que determinado fármaco es de interés nacional, lo interviene, lo expropia, le paga un justiprecio a la empresa y lo produce a través de empresas públicas o empresas de genéricos. Y eso Europa lo va a tener que hacer. Si quiere mantener sus sistemas públicos de sanidad, lo que no puede permitir es que los especuladores se hagan, primero con el sector farmacéutico y quién sabe, pueden hacerse también con el sector tecnológico, con las tecnologías que hay en sanidad. Yo creo que eso es un reto para el futuro. Termino convencido de que, a pesar de que han asaltado el sistema social y de que nuestro sistema social era débil, era muy débil, porque hay que decirlo claramente, y no es una responsabilidad de la transición, no es verdad. Yo achaco más responsabilidad a los gobiernos que gobernaron en mayoría absoluta con el título de izquierdas en este país que a los que tuvieron que pactar en la transición porque no les quedaba otro remedio, porque tenían las pistolas en la cabeza. Mucha más responsabilidad a los que gobernaron y gobernaron con mayorías amplias que no hicieron lo que tenían que hacer, desarrollar un sistema social. Nosotros tenemos un sistema social que es muy pequeño en relación a la media europea. No nos podemos permitir asaltos ni recortes. Pero en todo caso, una mayoría en Andalucía o en otros
otros países, otras comunidades autónomas, puede evitar o puede paliar esos recortes. Puede evitar los recortes, puede evitar las privatizaciones, incluso podríamos decir que puede financiar mejor la sanidad si quiere, puede mantener el empleo público o puede reincorporar al sistema sanitario o vincular al sistema sanitario a instituciones que en estos momentos son de gestión privada o son privadas. Eso lo puede hacer con voluntad política una comunidad autónoma. Depende de las mayorías. Y aquí vuelvo a donde empecé. A la casa tomada y a Izquierda Unida, convocatoria para Andalucía. Yo creo que hay una expectativa legítima en los ciudadanos. Después de lo que hemos vivido, de 7 años de crisis, el hartazgo es natural. La indignación, lógica. Y la voluntad de cambio, a mí me parece que imprescindible. Lo que pasa es que yo alerto sobre cambios, recambios y blindajes. En Italia, pongo un ejemplo. En Italia, una fuerza política nueva, que obtuvo el 25%, se presentó para cambiar la política italiana. ¿Quién gobierna en Italia en estos momentos? Renzi y Berlusconi. El viejo tiburón sigue mordiendo en la bota de Italia. Por tanto, cuidado, que hay que garantizar que no sea un recambio. No basta únicamente con que cambien los personajes, hay que cambiar la política. Hay que cambiar la política, porque la corrupción es parte de la especulación neoliberal. Y derrotar al neoliberalismo, derrotar esa concepción de que tanto tienes, tanto vales, derrotar eso en favor de la comunidad y en favor de los bienes comunes, es de lo que se trata en estas elecciones. En Andalucía, en Grecia recientemente Syriza, y luego se tratará en las elecciones autonómicas municipales y en las elecciones generales. Que no nos den gato por liebre. Que esto no termine, por ejemplo en Andalucía, con una mayoría menor de mediada del Partido Socialista, pero con un Partido Popular que no se desplome lo suficiente. Porque ahí hay una mayoría berlusconiana, lo queramos o no lo queramos. Y es seguramente la que apoyará la emperatriz Merkel. Por lo tanto, se trata en estas elecciones de cambiar y cambiar a fondo. Cambiar la política, cambiar el ciclo político. Yo creo que con nuestros defectos, que los tenemos, y además los hacemos públicos todas las veces que podemos, porque somos gente muy transparente. Bueno, con nuestros defectos, donde ha habido cambio, donde ha habido posibilidad de cambio, incluso gestos de cambio, ahí ha estado Izquierda Unida. Y yo creo que nos merecemos un cambio. Y yo creo que Izquierda Unida se merece también el apoyo de la gente, independientemente de sus errores, porque es memoria, porque es testimonio, porque significa resistencia y porque ha significado en Andalucía un compromiso en un momento difícil. Nada más, muchas gracias. Si hay alguien que quiera preguntar alguna cosa o alguna intervención o algo, lo puede hacer ahora. ¿Vale? Sí. Sí, a ver. Yo quiero preguntar una cosa. La sanidad, gracias a los profesionales, vamos soportando un poco. Pero lo que no cabe duda es que con las nuevas tecnologías que se aplican en la intervención quirúrgica, los ciudadanos son intervenidos y como aquel que dice, en el mismo día a su domicilio. Con ello no cabe duda que se abarata también la sanidad pública. En este sector están apareciendo cosas como, sabemos que habemos muchos ciudadanos que vivimos solos
que cuando llegan a una intervención les dicen que tienen que ir acompañados, porque ya no hay un centro donde se queden alojados un día, 2, 3, 4 ni 5. Y es una carga más que soportan los ciudadanos cada vez que van a la sanidad o a alguna otra cosa. Es decir, que se lo están llevando todo. Todo. De nosotros. ¿Respondemos o...? ¿Alguien más? Para hacer todas las preguntas juntas y así responder. Vamos a ver, yo quiero saber el por qué aquí en los hospitales andaluces se están haciendo contratos últimamente de 7 días, contratos semanales. A raíz de haber habido la epidemia de gripe, por qué en los hospitales andaluces, los profesionales, no estamos trabajando con los medios suficientes. No sé por qué se está culpando en cierto modo a Izquierda Unida porque está gobernando dentro de Andalucía con el PSOE. Me gustaría saber el por qué, qué culpabilidad tenemos nosotros dentro de Andalucía en estas situaciones que estamos viviendo los profesionales de la sanidad. Como realmente no está utilizando los medios de barreras adecuados, porque no tenemos los medios dentro de los hospitales necesarios y todo este tipo de cosas. Me gustaría saber este tipo de contratos, por qué se están realizando. Gracias. Sí, si acaso, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo me voy a salir un pelín de la temática, entre otras cosas porque dentro de unos días tenemos elecciones aquí en Andalucía. Y yo me gustaría que hicierais, bueno, pues, ¿qué diferencia podemos tener a partir del día 22 de marzo, lógicamente? ¿En qué puede cambiar la política que ha estado llevando el gobierno de la Junta de Andalucía en estos últimos años con la que podemos tener a partir del día 22? Partiendo de la consideración de que posiblemente, ojalá las encuestas se equivoquen y ojalá nosotros seamos capaces de darle la vuelta a esas encuestas, pero ¿cuál puede ser la diferencia entre lo que se ha estado haciendo en estos últimos años con lo que se puede hacer en el futuro, en los próximos años? Yo quería que alguno de los dos hiciera alguna reflexión sobre los recortes en la dependencia, porque de eso no hemos hablado y también está muy unido a la salud, porque con esas ayudas se cubrían muchas necesidades y ahora mismo pues, se está dejando morir a los dependientes para no darles la ayuda. Gracias. Sí. Sí, bueno, mi pregunta iba para Gaspar de Mazares. Hablando de salud, la cosa que más nos está quitando la salud un poquito ahora es, a nivel nacional, es lo que hemos hablado de Alemania y demás. Mi pregunta es muy sencilla. La impotencia que yo tengo viendo la televisión de que no se puede hacer nada para quitarnos ese peso de encima, ¿es cierta que se siente allí en Madrid? ¿Y cómo nos podríamos quitar ese, si hemos costoso ese tratamiento, de quitarnos ese yugo de encima? Yo quería decirle a Gaspar por qué los medios de comunicación nos meten en el saco con el PP y el PSOE como si fuésemos un partido gigante como él. Creo que vosotros desde el Congreso debéis de desmarcarse de ellos a través de los medios de comunicación.
Sí, como quieras. Bien, yo voy a contestar en los temas referidos a la sanidad en Andalucía, los recortes y un poco las expectativas que se abren para dentro de unos días. La pregunta que se ha hecho sobre qué posibilidad de cambio hay aquí, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que hay. Bueno, en primer lugar, la sanidad en Andalucía, esto yo creo que, me parece que lo sabéis, pero voy a insistir, es la que tiene un gasto sanitario por habitante menor en toda España. Es decir, es la más barata que hay en España. Y es la que mantiene más cobertura de población. No ha creado ningún problema, ningún profesional de ningún centro de salud se ha opuesto en ningún momento a la atención a personas sin papeles. Los servicios de urgencia, incluso facilitando la medicación, facilitándole la cartilla sanitaria, incluso a veces con nombres supuestos. O sea que la Junta de Andalucía es la que paga las retribuciones al personal sanitario, personal médico, de enfermería, auxiliares, más baratas de toda España. Como consecuencia, si tienes menos personal, si le pagas menos y tienes menos recursos, pues tu gasto sanitario es menor. Claro, eso tiene también una parte que está clarísima: la precariedad en la que se desenvuelve la sanidad en Andalucía. Eso es para vivirlo. O sea, cuando el gobierno de Rajoy sacó la ley que hacía que de las 37 horas, de las 35 horas, se pasara a las 37 horas y media, es decir, en vez de estar de 8 a 3, que son 7 horas por 5, 35, pues bueno, cada día media hora más. ¿Qué hizo la Junta de Andalucía? ¿Nos obligó a decir entráis media hora antes? No. Si dice, estas 2 horas y media tuyas, yo las voy a coger para que tú vengas un día por la tarde y así me ahorro la contratación del personal que yo tengo de urgencia. Con lo cual, eso le sirvió para despedir gente. Claro, es verdad que una parte de los recortes eran impuestos, pero también es verdad que a ellos, sobre todo los gestores, los gerentes, es decir, una capa tecnocrática que ha tenido una visión economicista y que ha creado una dinámica perversa que no os podéis hacer ni una idea de cómo se desenvuelve diariamente la actividad profesional, por ejemplo, en un centro de salud. Os voy a poner un ejemplo. Cada médico tiene unos indicadores que cumplir y en función de eso le pagan una productividad. Entonces, ¿qué indicadores son los que vinculan ese sueldo, que puede ser 6.000 euros al año, pueden ser 12.000 euros, pueden ser 14.000 euros o puede ser nada? Pues bien, si tú determinados indicadores no los cumples, no cobras ese dinero. No hay ni un indicador de salud, todos son indicadores economicistas. Si tú derivas más personal a especialistas, pierdes. Es decir, os habréis encontrado con la resistencia del médico que dice no te puedo mandar. Es decir, son todos indicadores, bueno, todos, el 75% son indicadores economicistas que colocan al profesional en la disyuntiva coercitiva de restringir sus propias posibilidades de tratamiento en función de su ética profesional. Y esto no es ninguna tontería. Desde eso, porque dice, no, bueno, el consumo de medicamentos, claro, entonces paracetamol y agua. Es decir, ha habido una dinámica que se ha concretado, y yo no sé si esto Gaspar lo sabe, pero aquí, antes de las últimas elecciones, de las que se presentó Griñán, 2 meses antes, había un proyecto que convertía las unidades de gestión clínica, o sea, aquí funcionamos por unidades de gestión clínica. El personal del Centro de Salud de Carmona es una unidad de gestión clínica. Tiene que cumplir estos indicadores. Si no los cumple, no recibe esa productividad. ¿Vale? Pues esa ley iba a permitir, o iba a obligar, a que esas unidades de gestión clínica tomaran lo que se llama personalidad jurídica. Es decir, todo el personal de ese centro de salud se convierte como en una empresa. Estaban creando la base para que, si aquí gana el PP, ya tiene hecha la infraestructura jurídica. Ya solamente es concertar. Tuvieron que dar marcha atrás porque afortunadamente en esta ocasión los sindicatos, que casi siempre han ido acompañando, en esta ocasión se opusieron frontalmente a ese tipo de leyes.
y como era 2 meses antes de las elecciones, dieron marcha atrás. Entonces, la precariedad en Andalucía viene porque el recorte sanitario general del gobierno del PP se le suma las políticas de precariedad con los contratos del 75%, los contratos mensuales y los criterios economicistas de la Junta de Andalucía. Conclusión, pues hay montones de pueblos que por las tardes no tienen servicio de urgencia. En Carmona se ha dado muchas veces un fin de semana, yo estaba de guardia y hemos tenido un problema que hemos tenido que salir fuera y se ha quedado el centro de salud sin personal. Entonces, esa situación nos debe de llevar a una conclusión. Y esto enlazo con la pregunta de Juan. Puede ocurrir que caigamos en la trampa del mal menor. Por eso Gaspar decía que hay que ir al fondo del tema para hacer una transformación real. ¿El mal menor cuál es? Hombre, es que si gana el PP lo van a privatizar todo. Pues mira, mejor que siga el PSOE, que aunque esté privatizando de manera encubierta cosas, esté, digamos, dándole vuelta a la tuerca cada vez menos y tal y cual, no lo va a privatizar. Entonces nos conformamos con el mal menor y no salimos del círculo vicioso. Y no nos engañemos, la actual dirección del Partido Socialista en Andalucía, cuando ha tomado la opción de Susana Díaz, ha dado un giro a la derecha en las políticas de la Junta y hasta en las políticas gestuales. Las reuniones con Patricia Botín, con el Emilio Botín, con Francisco González del BBVA, es decir, toda una... Bueno, con Rajoy se ha reunido 2 veces, con el Rey, es decir, continuamente mandando mensajes de tranquilo, que aunque estén aquí los de Izquierda Unida, no pasa nada. Claro, cuando vino el problema de la corrala, que había unas personas ocupando unas viviendas que estaban en poder de los bancos, estaban vacías, Susana hizo un decreto que quitó las competencias por poco tiempo, fueron 48 horas, a Izquierda Unida. Luego la justicia demostró y sentenció que la acción de Izquierda Unida era totalmente legal. Es decir, a partir de ese cambio se está viendo cómo esta mujer, como bien dijo Gaspar, no tolera las políticas de izquierda. Entonces, decreto de la función social de la vivienda paralizado. Y después casi todas las medidas gordas que iban en el programa de Izquierda Unida, la banca pública, el banco de tierra, es decir, la renta básica, todo eso se fue postergando y este día, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, convoco elecciones, ahora que estoy en la cresta de la ola. Eso es un oportunismo tacticista en función de un interés particular de carácter electoral para ella. Si ese ejemplo que se ha hecho a la luz pública de todo el mundo de renunciar a políticas de izquierda como las que se habían acordado en ese acuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE, si eso que se ha manifestado con la ruptura del pacto y el adelantamiento unilateral de las elecciones sin motivo real, si eso no es más que suficiente para que el electorado de izquierda de Andalucía tome en consideración la gravedad de lo que va a ser, como decías tú, lo del pacto, ese recambio con las mismas caras, es decir, con distintas caras pero con los mismos collares, es decir, el gran pacto PSOE-PP, igual que existe en Alemania, que se puede dar si no hay mayorías suficientes, eso lo están encarnando ya. Entonces no debemos dejarnos engañar, es decir, el Partido Socialista ha tomado en Andalucía un viraje hacia la derecha y el Pedro Sánchez, su discurso es exactamente igual. Están, digamos, en la onda de la troika, de los recortes, con un poquito de distanciamiento, lógicamente, para mantener su propia imagen y su propio electorado. Pero la única fuerza política que tenga una trayectoria, hay otras fuerzas políticas que efectivamente que son emergentes, que no solamente tienen el respeto, tienen particularmente hasta mi simpatía, pero que tenga una trayectoria, que tenga una organización, que tenga un programa coherente y un ejemplo dado. Es decir, esa fuerza, la única fuerza que ahora mismo en este país tiene esas características es Izquierda Unida, con todos los defectos y todas las cosas que todos los días nos criticamos nosotros mismos, pero eso no es comparable a otras fuerzas. Ahora, dicho eso, está claro que todos, la mayoría de las personas que queremos que esto cambie, lo que queremos es que haya una confluencia
una unidad, una alternativa unitaria de todos los movimientos sociales, de todas las personas, de todos los grupos, de todas las formaciones, de todos los partidos que quieren un cambio real. Eso está claro y por eso tenemos que luchar. Creo que es una lucha que nos corresponde seguir tranquilamente, sin ningún tipo de acusaciones cruzadas ni de enfrentamientos, tranquilamente con el protagonismo de la calle. Entonces yo creo que lo que se va a ver el 22 de marzo, vamos a ver cómo responde el pueblo andaluz y no se deja, vamos a embaucar otra vez y no vota en coherencia en función de las realidades que se están viendo. Vamos a ir respondiendo a las preguntas que no he respondido ya, se nos ha respondido ya antes. Bueno, en relación a la cirugía ambulatoria, bueno, todos los datos, aquí entra la parte clínica, todos los datos muestran que la cirugía ambulatoria y el hecho de no permanecer en el hospital más tiempo del debido es positivo para el paciente, es decir, que hay menos infecciones, que tiene una mejor evolución. Al final de vuestra vida tengáis una atención de dignidad, podemos decir, ¿no? Nosotros no defendemos eso, nosotros defendemos bienes comunes, bienes públicos y, por tanto, servicios públicos. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Decía Horadar. En estos momentos se dedica a la atención a dependencia por parte del presupuesto general del Estado la mitad de lo que se dedicaba en el año 2010. La mitad. Es decir, la participación del Estado era del 40%, hoy la participación del Estado está por debajo del 20%. Y eso se nota en la atención a la dependencia, se nota en la cobertura. Por ejemplo, las familias que tenían un ingreso para atender al dependiente, eso se acabó, eso lo eliminaron, ¿no? Y luego se nota también en las prestaciones de dependencia que han disminuido de manera drástica. De hecho, la cobertura, que a la llegada del Partido Popular estaba en torno a los 800.000 ciudadanos, en estos momentos ha disminuido la cobertura. Ha disminuido la cobertura y no ha sido como consecuencia únicamente del fallecimiento natural de la población, ¿no? Bueno, eso en materia de dependencia. Luego, en relación a los presupuestos, aquí hay dos problemas cuando se habla, lo comentabas antes, de la interinidad en el sector sanitario. Los que somos del sector sanitario lo sabemos. El sector sanitario, incluso en los periodos de crecimiento económico, siempre ha tenido un volumen muy alto, demasiado alto, de interinos y de precarios. Bueno, yo recuerdo en la época de Aznar, como yo le conté a Aznar que mi amigo Manolo, además le dije, mi amigo Manolo es contratado por horas. Era un especialista en pediatría que era contratado por horas y, bueno, me había pasado el papel, tenía en el mes, bueno, pues no sé si eran 200 contratos, una barbaridad, un sinsentido, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en el sector sanitario y que creo que es uno de los problemas del sector sanitario, la precariedad y de otros sectores sociales, ¿no? La precariedad y la interinidad. ¿Qué ha pasado durante este periodo? Pues que el gobierno ha cerrado el grifo de las nuevas contrataciones, en algunos casos al 10% y en otros casos al 0%, y entonces no se ha podido reponer a los profesionales que trabajan en el sistema sanitario y en otros sistemas públicos, ¿no? A ello hay que añadir que el gobierno, cuando viene por aquí el Partido Popular y critica a los gobiernos autonómicos, hay que decirle que al menos eres copartícipe, ¿no? Porque el gobierno ha intervenido las cuentas de las comunidades autónomas, las ha intervenido. Podía haber tomado otra decisión, podía haber tomado la decisión de someter las cuentas de las comunidades autónomas a resultados, ¿no? Y las comunidades que lo gestionan bien, pues son premiadas, las que lo gestionan mal son castigadas. No, lo que hizo fue intervenir de manera generalizada, porque es la concepción política del Partido Popular, el centralismo. Intervino las cuentas de las comunidades autónomas y estableció mecanismos estos de pago a proveedores que han sustituido deuda pública por deuda bancaria. Deuda bancaria, Con lo cual tendrá intereses y lo tendrán que pagar al final las comunidades autónomas. Por ejemplo, lo de la hepatitis C, sabéis ahora que ha encontrado la piedra filosofal, ¿no? Como se resulta muy cara, pues lo que van a hacer es dar un crédito de bajo interés a las comunidades autónomas para que paguen lo que gasten en hepatitis C. Ese es un señuelo para las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas lo que harán es restringir al máximo el gasto.
Todos sabemos cómo se las gasta Montoro. Y si Montoro es el que me va a pagar a mí el gasto sanitario, aviado estoy. O me lo pago yo, o Montoro no me lo paga. Y esa es la conclusión que van a sacar las comunidades autónomas en relación a la intervención de sus presupuestos, que, como digo, al Partido Popular hay que decirle que es usted el que está interviniendo los presupuestos de las comunidades autónomas. ¿Cómo se ve la cosa en Madrid? Yo creo que el Partido Popular va a ser durísimamente castigado por su gestión de la crisis. Yo creo que al Partido Popular no le van a quedar ni 4 comunidades autónomas que gobernar. Yo creo que al Partido Popular le van a quedar pocas ciudades donde gobernar, porque la presión popular va a ser no solamente restarle votos al Partido Popular, sino que el Partido Popular no pueda llegar a alianzas con otros partidos. Esa va a ser la presión ciudadana. ¿Alguien piensa que en Madrid Esperanza Aguirre, si no tiene mayoría absoluta, va a gobernar? ¿Con quién? ¿Quién va a ser el majo que se va a poner bajo la bota de Esperanza Aguirre? Por su propia supervivencia, lo digo. O sea, yo creo que el Partido Popular lo tiene muy complicado. Yo en ese sentido soy optimista, creo que al final el que la hace la paga. La verdad que no tan rápido como quisiéramos, y nosotros tenemos que soportar en ese Parlamento de mis dolores pues todos los días las frustraciones, pero yo creo que el Partido Popular, en ese sentido, yo, es una cuestión muy particular, no entiendo la estrategia del Partido Socialista en Andalucía, no la entiendo. A no ser que sea una estrategia para evitar que el Partido Popular se desplome y para pactar con él antes de que esté desplomado, porque yo dejaría que se cocieran en su propia salsa. Yo esperaría que los derroten en autonómicas, que los derroten en municipales y que los derroten en generales. Y luego en marzo a recoger los cascotes. Yo creo que eso es la estrategia más lógica, ¿no? Igual que es una estrategia loca la del Partido Popular de no adelantar elecciones. Pues el Partido Popular tenía que convocar elecciones incluso antes de las elecciones autonómicas y municipales. Porque a medida que pasan los días va a peor. Su gran mantra, que era la recuperación económica, las encuestas lo que dicen que los ciudadanos, el 80% dicen que no lo notan y que no va a influir para nada en su voto electoral, que le van a castigar. Entonces, yo tengo la impresión de que el Partido Popular tiene en relación al sistema político y al gobierno de la mayor parte de las comunidades autónomas y de los municipios, la situación muy complicada. En ese sentido, vuelvo a decir, no entiendo el órdago a la grande, ¿no? Porque me parece que es un órdago a la grande del Partido Socialista de Andalucía, a no ser que tendría que explicármelo en clave interna, ¿no? Y bueno, todos sabéis por dónde voy. En clave interna dentro del Partido Socialista, pero no en clave ni del pueblo andaluz, ni en clave, digamos, de debilitar al Partido Popular, que debería ser, en mi opinión, el objetivo, ¿no? Partidos emergentes, voy a llamarle por su nombre, a Podemos y a Ciudadanos, ¿no? Podemos y Ciudadanos. Es lógico que una crisis económica de estas características, que ha cortado las expectativas de toda una generación que en estos momentos pues, es el 20 y pico % del voto de las próximas elecciones generales, es lógico que esa generación no se identifique, no ya con el Partido Popular y con el Partido Socialista que han gestionado la crisis, sino con ninguno de los anteriores. Es lógico. Hay que hacer mucha pedagogía para demostrarle que unos eran los verdugos y otros éramos las víctimas. Hay que hacer mucha pedagogía y esa es, digamos, una tarea difícil, sobre todo con los medios de comunicación que tenemos. Porque yo, es la primera vez que puedo hablar en un medio de comunicación privado. Yo cuando era coordinador, prácticamente me llevaban cuando había un atentado terrorista a darme leña como si yo fuera de ETA. Pero realmente yo no conseguía hacerme oír en los medios de comunicación, en la televisión pública ni en los medios privados, ¿no? Por tanto, cuando se dice Izquierda Unida podría hacer más en el Congreso de los Diputados, salvo cortarnos las venas, ya no podemos hacer más. Nos ponemos camisetas, montamos broncas, nos marchamos del pleno. No podemos tapamos la boca, no podemos hacer más cosas para, de alguna manera, poner en evidencia lo que está pasando y, desgraciadamente, no tenemos esa repercusión pública. Por tanto, tenía que haber formaciones políticas que representaran esa indignación ciudadana, ¿no? Las había. Otra cosa es si esa indignación ciudadana va a ser un cambio político. Y yo creo que sin Izquierda Unida puede acabar como en el 82. Recuerdo el 82. No a todos, porque seguramente algunos no vivisteis aquello,
Pero en el 82 había también mucha ilusión, por parte de mucha gente. Otros teníamos más escepticismo porque nos los conocíamos en la oposición al franquismo y nos los conocíamos en la universidad, en los centros de trabajo, ¿no? Pero en todo caso había mucha ilusión y hubo mucha frustración. Lo cual me lleva a una conclusión, que debe haber una representación de la indignación, no me cabe ninguna duda, prefiero que sea más popular que conservadora, ¿no? Más de izquierdas que de derechas, aunque no se puede llamar de izquierdas, porque dice que no son de izquierdas, yo no los voy a llamar de izquierdas, ¿no? Pero en todo caso prefiero que sea así la indignación, pero tiene que haber una representación del cambio político de verdad, de la transformación social. Y esa representación, en mi opinión, es Izquierda Unida. Es quien puede garantizar que el cambio de personas sea también cambio de políticas. Con todos los defectos que tenemos, y con todas las meteduras de pata que hemos hecho. Porque, viendo retrospectivamente, igual podríamos haber representado una parte de la indignación. Igual, pero no fuimos ágiles. El problema que tenemos los partidos, incluso los partidos pequeños, es que somos lentos como elefantes. Y solamente cuando estamos al borde del abismo, entonces empezamos a darnos cuenta de que hay algo que cambiar. No. Yo creo que eso nos pasa en la familia y nos pasa en las organizaciones ciudadanas, nos pasa en la asociación de vecinos, pero hay que empezar a aprender también de nuestros propios errores. Pero yo estoy convencido de que en Andalucía, si no hay una izquierda unida fuerte, con todas las broncas que tengamos, si entramos en el gobierno o no entramos, si estamos en la oposición o no estamos, si no hay una izquierda unida fuerte, convocatoria por Andalucía, yo creo que el cambio político no se va a producir. Y vuelvo otra vez a Italia. En Italia han logrado dinamitar a la izquierda, al Partido Comunista de Italia y al Rifondazione Comunista. No existen. Bueno, o tienen ya una representación pequeña. Las europeas han conseguido, con, digamos, el apoyo a Tsipras, me parece que tienen 2 eurodiputados. Han mejorado. No, pero, digamos, la fuerza que tenía un partido que era casi como la democracia cristiana, que era alternativa de gobierno, ya no existe. Pues bien, en Italia, sin una izquierda fuerte, lo que hay es Berlusconi, Berlusconi, Berlusconi. Berlusconi en primer plano o Berlusconi entre bambalinas, que no sé qué es peor, manejando el cotarro. Yo creo que eso debería ser una llamada de atención para que también haya representación por parte de Izquierda Unida y garantizar que el recambio político es también un cambio político que a mí me parece necesario. Termino. En relación a las áreas de gestión crítica, de las cuales también discutimos ayer en el Congreso de los Diputados, yo le dije al Secretario General de Sanidad que nos habíamos enterado de que su política de privatizaciones ha fracasado. Yo creo que globalmente, no digo en casos concretos como Madrid y tal, pero ha fracasado esa política de privatizar el sistema sanitario, pero ahora van a hacer la estrategia del salchichón, troceando el sistema sanitario público, ¿no? Y una de las medidas son las áreas de gestión clínica, que corren el peligro de convertirse en mini atención privada, mini centros de atención privada o mixta, y luego otro mecanismo es, sobre el que os alerto, compartir la historia clínica. Es decir, que la historia clínica se comparta entre lo público y lo privado. Y os dirán, ¿cómo no se va a compartir? Cuando vayáis a un centro privado, así tienen vuestra historia clínica. Ah, muy bien. Eso quiere decir que el centro privado se ahorra todas las pruebas y que el centro privado presentará unas cuentas por las cuales será más eficiente que el sector público. Es decir, que el sector público pondrá la cama, en pocas palabras. Y eso a mí me parece inaceptable. Es otra de las medidas que está en marcha para trocear el sistema público e intentar lo que no consiguieron por la puerta de delante, en conseguirlo por la puerta de atrás, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión y por tanto habrá que estar alertas. Bueno, no hay más preguntas que yo tenga por aquí, pero en todo caso, en relación a Andalucía, yo coincido con Sebas, como no puede ser de otra manera, estamos en la misma posición, en la misma organización y con una sensibilidad política muy parecida, y lo único que tengo para terminar es que animaros. Yo sé que hay una cierta amargura en Izquierda Unida. Yo sé que Izquierda Unida piensa, y sus militantes, que tenía al alcance de la mano ser determinante para una política de izquierdas en este país, y que por el camino ha surgido
otra representación política y por tanto vamos a tener dificultades. Es verdad que vamos a tener dificultades, pero yo os aseguro que en muchos sitios nos vamos a atar al palo mayor para aguantar la tormenta. E inmediatamente vamos a continuar haciendo todo lo posible por cambiar este país. Y yo creo que mientras tengamos gente que venga no solamente a nuestros actos, sino gente que se identifique con nuestros valores y con nuestras ideas, yo creo que eso lo podemos hacer. Porque vuelvo otra vez al 82, de táctica ya aprendimos bastante. Ya aprendimos de tacticismo y no nos dio buen resultado. Es mejor tener principios, tener valores y tener trayectoria. Y eso yo creo que lo tiene Izquierda Unida, con luces y sombras, pero lo tiene Izquierda Unida. Nada más, muchas gracias.